En breves empezamos ya con el nuevo directo que tenemos hoy con el doctor Santi Méndez, que muchos conocemos, y bueno, tengo que decir que gran amigo y maestro, por supuesto, y la doctora Ana Ruiz, los dos son de Puerta de Hierro, nos van a hablar sobre sistemas de navegación de ablación para radiólogos intervencionistas. Espero que os guste mucho esta charla y como novedad, que ya lo anunciábamos al principio, que ya lo anunciábamos en las redes sociales, hoy vamos, en el turno de preguntas al final, vamos a tener dos tipos de preguntas, ¿vale? El primero sea, bueno, como veis en la pantalla siempre tenemos el de preguntas y respuestas, ahí todos podremos poner nuestras preguntas para contestarlas, pues a nivel, pues la contestaremos por escrito o los que estemos comentando las preguntas se las diremos a nuestros ponentes y ellos la contestarán en directo y también vamos a dar la posibilidad de poder hacer las preguntas en directo hablando o si queremos hacer comentarios o hacer una pregunta directamente hablando con nuestros comentaristas. Entonces solamente tendréis que dar a levantar la mano y os daremos paso, ¿vale? Así que recordad, si no queréis salir en directo, vuestra pregunta en preguntas y respuestas y si queréis hacer un comentario y a viva voz, dadle a levantar la mano y con gusto pues estaréis dentro con nosotros. Bueno, pues comenzamos ya. Un día más en directo, ya como os he explicado los dos turnos de preguntas que vamos a tener, los dos tipos. De todos modos, luego lo volvemos a recordar. Y nada, doy paso a Santi Méndez. A ver si anda por ahí, si no se ha ido. Le da vergüenza. Hola, Santi. A ver, ¿ahora mejor? Ahora mejor, sí. Es que se te ha cortado un poquito al principio. Bueno, pues nada, que de aquí a una cadena de televisión ya no hay nada. Bueno, agradeceros al grupo RF de Servei, bueno, pues la deferencia de contar conmigo para las sesiones, en especial a Pilar. Agradecer a la doctora Ruiz, que, bueno, pues como es amiga, la he metido un poco en este embolado, porque realmente ella es oncóloga del Hospital Puerta de Hierro, trabajamos desde hace muchos años juntos. Realmente nuestro trabajo, como sabéis todos los radiólogos intervencionistas, pues tenemos una especial dedicación con la oncología y realmente gracias al estímulo de los oncólogos, entre otros profesionales, pues nosotros intentamos dar solución a los pacientes, como vamos a ver luego. Y fruto de eso, pues y el empuje del resto del hospital, pues es un poco la presentación que os voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, Ana, luego pues comentaremos ella y yo alguna cuestión que realmente me parezca que ella pueda tener de relevancia, pero vamos, estoy abierto a que cualquiera me digáis o me interrumpáis con una pregunta sobre si algo no entendéis. Voy a intentar que no sea muy farragoso. Voy a compartir la pantalla y empiezo cuanto antes, a ver si soy capaz. Ahora ya se ve, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues esta sesión ya la he dado más veces. Conocéis a nuestros compañeros, al doctor García Suárez, a la doctora González Costero, a Rocío Agustín, a la doctora Alfajeme y a Juan Gómez Patiño, que se han incorporado pues, de una forma más reciente al grupo que tenemos nosotros, y espero que haya más gente en breve para poder contar con más personal y estar todos más a gusto, ¿no? Realmente el centrar la sesión, lo primero pues, es hablar un poquito de cuál es nuestro entorno y cuál es el futuro de nuestro trabajo en radiología intervencionista. Nosotros estamos ya acostumbrados a trabajar en los equipos multidisciplinares, dentro de los comités de tumores. Hay mucha gente implicada, un montón de especialidades. Para nosotros esto ha sido un cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque el comité de tumores lo que hace es realizar una atención centrada en el paciente, que la organización sea transversal, que todos los servicios estemos centrados atendiendo al punto principal, que es el paciente, como digo, que
nos haga sistematizar los informes. En el comité multidisciplinar es fundamental definir unos core members, unos responsables de cada especialidad, de cada grupo que van a liderar las diferentes cuestiones, pero todo eso ha hecho que para nosotros como radiólogos pues, sea fundamental el tener herramientas para poder atender a esa situación, ¿no? Necesitamos tener, sistematizar nuestros informes, tener consolas para hacer reconstrucciones, etcétera, todo lo que vaya en beneficio de poder tomar las mejores decisiones para los pacientes. Desde mi punto de vista, actualmente en los centros, yo he trabajado y trabajo en varios centros, cada vez se nos exige más. Si hacemos un análisis básico, ¿no?, que ya estamos acostumbrados de un análisis de DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para mí la debilidad que tenemos como grupo, como radiólogos intervencionistas, es la escasez que tenemos nosotros en los servicios y en los hospitales. Tenemos una amenaza, una de las amenazas que podemos tener, que me parece relevante, son las nuevas terapias de otras especialidades. Amenaza desde el punto de vista de competitividad, no de resolución de problemas a los pacientes, en cuyo caso sería pues, una ventaja, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, como la ecografía se ha extendido, la SBRT ha aparecido, etcétera. Es decir, tenemos situaciones en las cuales nosotros tenemos que ser cada vez más resolutivos o nos hacen potenciarnos. Pero tenemos unas fortalezas y unas oportunidades importantes. Nosotros, los radiólogos vasculares y los radiólogos intervencionistas, tenemos gran destreza en el manejo de la imagen, como radiólogos que somos. Tenemos la confianza del resto de los especialistas en la mayoría de los centros y, además, tenemos el conocimiento y aplicación de nuevas herramientas. Voy a quitar el teléfono, ya está, perdón. El conocimiento y aplicación de nuevas herramientas tienen poco interés para el resto de los especialistas en general. Nosotros trabajamos bien con estas técnicas y nos encontramos bien y el resto les parece farragoso. Además de que la mayor parte de los radiólogos, como especialistas también de nuestra, digamos, vinculación, de nuestra madre formativa, pues en general huyen de los retos, de las punciones, de las biopsias, de todo lo que de alguna manera significa esto, ¿no? Esto, añadido a que actualmente los procesos oncológicos cronifican las enfermedades, está haciendo que se potencie la combinación de nuevas terapias, de técnicas que se van a utilizar en un momento, en otro momento. Es decir, bueno, pues todos sabemos que todo eso va destinado a prolongar la supervivencia y la supervivencia libre de enfermedad, haciendo la migración de los tratamientos. En todo este entorno, además, nosotros como radiólogos y como radiólogos intervencionistas, ¿esto qué nos aporta? Bueno, pues que cada vez detectamos lesiones más pequeñas. Las técnicas son muy sensibles y cada vez todo, pues tenemos cosas más pequeñitas que ver. Eso hace que sean más difícilmente caracterizables en la imagen. Eso hace que, por ahora, hasta que la biopsia líquida sea un estándar en muchos órganos y sistemas, pues todavía nos exigen punciones, biopsias, o incluso después de ello nos exigen el tratamiento de las mismas. Por lo tanto, yo creo que está aumentando, es una realidad que está aumentando la demanda por ahora. Las técnicas más sensibles lo que hacen es que las cosas se vean en un momento, en una técnica, y en otro momento no, cosa que nos complica el diagnóstico y también muchas veces los tratamientos. ¿Y cómo hacíamos hasta ahora o hasta hace unos años? Pues solventábamos las situaciones con ingenio. Pues en el caso de los hepatocarcinomas marcábamos la lesión en un caso que no se veía en el TAC con arteriografía y lipiodol para luego verla en la sala, o al contrario, trabajábamos con referencias anatómicas, hacíamos abordajes intraoperatorios con la paroscopia. Bueno, pues íbamos intentando solventar las situaciones, como se ha hecho siempre, con ingenio. Posteriormente aparecen técnicas de fusión, hace 10, 15 años, y entonces, bueno, pues yo he trabajado mucho con estas herramientas de la fusión con ecografía y con TAC y con resonancia. En mi experiencia, que es la que pongo aquí, la fusión pues no está mal, pero cuando las lesiones son menores de 15 o 20 milímetros no son precisas. ¿O qué pasa? Que no nos aporta la confianza necesaria porque hay un decalaje en la imagen, en las secuencias con la respiración. No nos olvidemos que nosotros trabajamos en el... Y entonces eso hace que la fusión con apneas y todo, pues aún así no sea igual. Además necesitaríamos anestesia general. Bueno, ya os comentaré posteriormente cómo solventamos esto. Cuantas más lesiones detectamos o tratamos, pues más aparecen en zonas de riesgo. Es decir, bueno, pues cuantas más lesiones vemos, pues más lesiones son más difíciles de abordar. Bueno, yo creo que somos los profesionales más cualificados para solventar estas situaciones y necesitamos ayuda tecnológica.
En nuestro entorno, ¿qué nos encontramos? ¿Qué me encuentro yo en el comité de tumores? ¿Qué me encuentro yo en la consulta, en la práctica? Pues que a los pacientes, cuando los tenemos, les tenemos que decir, mire, tenemos con mucha probabilidad algo en el hígado, en el riñón, en el hueso. Ha aparecido después de la cirugía y no tenemos claro qué es. Entonces, pues los pacientes pues empiezan a poner estas caras. No sabemos qué es lo suficientemente pequeño, o sea, no sabemos qué es. Y además es muy pequeño para poder llegar a tomar una muestra con seguridad. Es probable que sea malo, pero además es tan pequeño que lo vemos en una técnica que es muy sensible, pero no en la que trabajamos habitualmente. Por lo tanto, es difícil que le podamos ofrecer a usted, bueno, los pacientes esto no lo entienden, lógicamente, o de alguna manera, pues no sería la primera vez que le decimos a un paciente, mire usted, no sabemos exactamente qué es, pero es tan pequeño que vamos a tener que esperarnos a hacer un control en 3 meses para ver realmente en qué queda, ¿no? Y el paciente dice, bueno, pues mire usted, es que si 3 meses y esto es malo, pues resulta que ya me podían haber diagnosticado y tratado antes, ¿no? O está tan cerca de un sitio que hay un riesgo importante. Esto es lo que nos encontramos todos los días. Entonces, bueno, pues en este artículo vemos que cuantas más, y luego lo desgrano un poco, cuantas más cosas vemos y cuantas más cosas valoramos, pues más aparecen en zonas de, digamos, peligrosas, ¿no? En el caso del hígado. Tenemos que encontrar soluciones. En este artículo, como os decía, pues te dicen un montón de lesiones, de 382, y en el grupo de difíciles, pues hay casi 200 y pico, ¿no? Entonces, 232. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es nuestro día a día. O sea, si de 382 lesiones resulta que hay 232 que son difíciles, pues realmente vamos a dar salida a 30 y tantas. Entonces, hay un montón. O se les da una solución que no, a lo mejor no es la más adecuada. Bueno, ¿qué ocurre? Que nosotros somos como invidentes, como los invidentes. Entonces, cuando un invidente antiguamente no podía ver, pues lo que tenía era un bastoncillo. Posteriormente aparecieron los perrillos, estos lazarillos. Luego podíamos tener perrillo, lazarillo y podíamos tener también el bastoncillo. Y ya últimamente, ¿qué les ha parecido? Pues unas gafas 3D virtuales que se conectan al cerebro y que les hacen ver imágenes. Yo creo que nosotros estamos en esto. No podemos negarnos a que tenemos que llegar a esto, que la tecnología avanza y que nosotros tenemos que estar en esta situación. Yo os pongo aquí un resumen un poco de lo último que recogí en el periodo, que seguimos recogiendo cosas. Nosotros en el año 2014 nos hicimos cargo en la sección de radiología intervencionista de los tratamientos ablativos. Se hacían unos 30 tratamientos al año. Fuimos subiendo los tratamientos ablativos y en el año 2019 hicimos 110. Luego vino la pandemia y ya no tengo más datos porque no merecía la pena. Tendremos que volver ahora a retomar esto. Y os pongo aquí el uso de sistemas de navegación. Nosotros en el 2018 con el robot, con el sistema de navegación asistida robotizado que disponemos, que se llama Maxio, en el 2018 hicimos 35 procedimientos, con otro sistema diferente que luego os comentaré hicimos 3, y en el 19, como veis aquí, entre Maxio y otro que tenemos también disponible, pues hemos hecho 55 procedimientos. Es decir, hemos aumentado el número de procedimientos sin ninguna duda en el 19 cuando disponíamos de esto. Esto quiere decir que nosotros, aparte de sentirnos más seguros con ellos, hemos dado salida a tratamientos que antes no podíamos hacer. Bueno, pues esto es lo que también teníamos en el servicio, que lo conseguimos hacer. ¿Qué pienso yo que aportan los sistemas de navegación computadorizados o los robots a todo lo que es el intervencionismo, tanto diagnóstico como tratamiento que tenemos en manos de los especialistas? Pues lo fundamental es aumentar la precisión de la colocación de nuestras agujas, electrodos, antenas, criosondas, es decir, tener mayor puntería. Segundo, concordancia entre la planificación, en el caso de hacer un tratamiento, y el resultado. Ver si las áreas de solapamiento son acordes a lo que nosotros hemos planeado. Y, evidentemente, tener unas áreas de ablación con margen de seguridad. Yo pienso, como algunos compañeros, que tenemos que llegar, y hoy en día ya es un término acuñado que se está generalizando, a lo que es un sistema de ablación A0. Es decir, igual que los cirujanos hacen resección R0, que quiere decir que los márgenes de seguridad están intactos cuando el patólogo consigue la pieza y dice que el margen está libre, nosotros al no tener una pieza lo que tenemos que tener es una imagen que nos consiga decir que nosotros tenemos un margen de seguridad suficiente y que nuestro tratamiento ha tenido un éxito, una eficacia total. Acortan el tiempo de procedimiento, hacen que sean reproducibles por diferentes facultativos, porque
dejan menos a libre albedrío y protocolizan, o sea, lo que es un tratamiento o un diagnóstico, y protocolizan más lo que hacemos, y además facilitan lo que es el tratamiento a especialistas que no sean tan expertos. Si tú pones un sistema de estos en un hospital donde no seas tan experto, en principio el protocolo hace que tú seas capaz de hacerlo como probablemente una persona que tenga más experiencia. Fijaos que yo os pongo aquí un caso que se lo comentaba la doctora Ruiz, es un caso de un paciente del centro, un paciente que llevaba ella, que en octubre del 2011 es un varón de 61 años, se trató con cirugía, posteriormente hizo una recidiva de una metástasis intrahepática en el 13, que se trató con SBRT por la localización adyacente a la zona de las suprahepáticas y a la cúpula hepática, y el paciente pues tiene una recidiva tras RSBRT, que es esta cosita que vemos aquí, pequeñita, pegada a la cava, ¿no? Bueno, pues este es el TAC que teníamos del paciente, sin contraste, es el TAC con contraste. Nosotros no disponemos de sistema de guía para tratamiento con resonancia magnética. Tenemos alguna cosa preparada, pero hasta ahora no lo teníamos disponible, y menos en el año que estábamos hablando, del año 2014. Y entonces pues nos planteamos un tratamiento. Era una lesión que en su momento se descartó cirugía por la localización, no podíamos hacer SIRT ni SBRT porque el paciente ya había recibido una dosis importante de esta terapia, y entonces se descartó radiofrecuencia, microondas o crioterapia por la localización y por la posibilidad de no eficacia del tratamiento, y a raíz de este paciente solicitamos a dirección médica, y fue el primer tratamiento que hicimos de electroporación hepática, el primer tratamiento que se hizo en el Sistema Público de Madrid de electroporación hepática en ese momento, ¿no? Esto es lo que planificamos, que eran 3 agujas para una lesión pequeñita que medía 12 milímetros, y el paciente con anestesia total, pues lo hicimos en el quirófano. ¿Lo hicimos cómo? Pues con referencias anatómicas, como hacíamos tradicionalmente. En este momento aquí tenemos al doctor Villalba, que estaba haciendo fellow con nosotros, y él hizo el primer caso, lo hizo él, como veis aquí, de electroporación en esta lesión. Colocó de una forma tremendamente habilidosa 3 agujas a la distancia que era necesaria, que era 1 centímetro entre cada aguja, que es lo que habíamos planificado, para tener unos márgenes de seguridad, y recolocando en alguna ocasión con la guía de TAC. En este procedimiento, que estaba hecho con anestesia general, se hizo y tardamos aproximadamente 4 horas en colocar estas 3 agujas aquí. Es verdad que era el primer tratamiento con electroporación también, es decir, que a la colocación de agujas teníamos que sumarle un poquito el tratamiento. Pero bueno, es lo que habitualmente nos pasa cuando tenemos que colocar esas agujas. Fijaos la distancia que hay, son casi 15, 16 centímetros hasta la cava, a la zona de la columna, desde un abordaje anterior. Bueno, pues este tratamiento, como veis aquí, fue bien. El paciente se hizo su tratamiento, el paciente fue bien, sus controles cada 3, 6 meses, el paciente iba bien, y en octubre del 2016 pues teníamos aquí una zona que captaba, que permanecía en fase arterial, que lavaba el contraste, etcétera, y que bueno, en principio se pensó como tenía que ser, que podía ser una recidiva, había aumentado un poquito, bueno, pues que era una recidiva tumoral. Pues estamos en octubre del 16, desde marzo del 15, que cuando se trató. Bueno, en estos momentos ya habíamos nosotros tenido experiencias con estos sistemas, que luego os contaré, y en el Ramón y Cajal disponían ya desde finales del 2015 del sistema de navegación asistida robotizada Maxio, de la casa Perfin. En ese momento, como veis aquí, nosotros planificamos nuestras 3 agujas en el robot, dibujamos nuestro tumor y nosotros hicimos el tratamiento allí, y nos ayudó la doctora Andreina Olavarría, que es la que con nosotros, digamos, puso en marcha esta técnica y con la que hemos ido nosotros también a aprender con ella cuando ya teníamos más experiencia, y entonces pues hicimos el tratamiento. ¿Cuánto tardamos? Pues fue un procedimiento que hicimos en 1 hora, hora y cuarto, es decir, de 4 horas a 1 hora y cuarto el mismo procedimiento, con el mismo resultado, como veis aquí, y con unos buenos controles. El paciente, pues como la otra vez, pues un buen resultado, y bueno, en abril del 19, esto estaba hecho en diciembre del 16, pues el paciente tuvo una nueva recidiva. Me decía la doctora Ruiz, que hablaba con ella hace un rato, que el paciente, y ya comentaremos luego, pues aún está vivo, ha tenido unas líneas de tratamiento probablemente quimioterápico, y que, bueno, pues nosotros hicimos una labor que en ese momento, pues nos
costó trabajo, pero que ha sido posible gracias a la pericia digamos, del sistema tradicional y luego posteriormente con mucho menos tiempo y con la misma situación a los sistemas de navegación. ¿Cómo nos acercamos nosotros a esto? Pues aquí está el curso que fuimos el 1 de diciembre de 2015, que se llamaba El futuro de la imagen guiada por de la imagen del tratamiento ablativo guiado por imagen, un curso del ESIR que está abierto, que es cada 2 años y que dirige el doctor que tenéis aquí, el doctor Reto Beil, en la en Innsbruck, en el hospital de Innsbruck, asociado a la universidad. Bueno, pues aquí estamos, fuimos nosotros allí, los 3 españoles, como cuando viajábamos a Francia, ¿no? Al cine, y entonces, pues, en ese curso fuimos luego posteriormente otra vez al 17 y de ahí salió una colaboración que estuvimos en Regensburg con el doctor Philipp Biberman, que es una de las personas que más experiencia tiene. Ya se ha ido luego, se quedó el doctor Mataus, más joven, y bueno, pues ahí es donde nosotros estuvimos haciendo esta experiencia. El último en el que hemos estado, yo voy asiduamente al curso porque es maravilloso y se aprende muchísimo, ha sido en el año 2019. Toca en este año, en el 2021. No sé qué va a pasar, no he hablado con Reto Bell, pero seguro que están en ello a ver cómo se desarrolla. Bueno, pues os cuento, hay 4 sistemas de los que yo he conocido, de los cuales he utilizado 3. Os voy a hablar primero de un sistema que es Imactis, que es un dispositivo que algunos habréis ya utilizado, que es un sistema de navegación guiado por imagen. Todos los que os voy a contar son guiados por imagen con escáner, ¿de acuerdo? Aunque también los hay, como conocéis, guiados por imagen con ecografía, que podremos hablar luego, y en algunos de ellos se puede hacer fusión de escáner con resonancia magnética. En este sentido, este es una consolita sencillita y el sistema de navegación, pues veis aquí todo esto. Esto es la página web de Imactis, que se traduce al español. Yo la traduzco al español porque hablo poco inglés y pues viene explicado perfectamente y con unos vídeos qué es lo que podéis hacer y cómo lo podéis hacer, los estudios clínicos que se han hecho, etc. A mi juicio, ¿qué es lo que me aporta Imactis? Que llevo utilizándolo, pues desde Imactis lo llevamos utilizando yo creo que desde el 2019, ya 3 años. Pues es un sistema de referencias con campo magnético, se puede transportar de un sitio a otro, de un hospital a otro, de un TAC a otro, ¿de acuerdo? Es móvil, permite una adquisición del TAC rápida que se envía desde el escáner a la consola de trabajo y una vez que trabajas en la consola de trabajo, trabajas en tiempo real. La ventaja que tiene es que al ponerse el dispositivo de campo magnético encima del paciente, la respiración del paciente está a la vez que tú estás trabajando con el sistema. No permite reconstruir y realizar volúmenes de 3D, ni volúmenes rendering, ni medir áreas de tumor, ni tratar y señalar, ni impedir zonas de riesgo. Es un sistema de guía de agujas, de electrodos o de sondas, como queramos, un sistema únicamente de guía. Es verdad que se puede poner todas las agujas que quieras, hasta 6 agujas en cada procedimiento y se pueden recolocar inmediatamente. Es muy ágil, pero no tiene áreas de ablación predefinidas y no tiene un software complejo. No permite fusionar. Si has hecho un tratamiento para ver si el tratamiento previsto al final coincide con el tratamiento que tú has, digamos, propuesto. No permite el área si está bien o no, es decir, no podemos decir si hay un A0 o no, por lo menos con el software, con este software. No permite la fusión con RM ni PET aún, están en desarrollo pero no. Y entonces, en conclusión, para mí es un sistema ágil, sencillo, que la curva de aprendizaje es rápida y yo le llamo el ECOTAC, porque es la misma forma de trabajar que con la ECO. Como veis aquí, pues permite, este paciente estaba puesto de lado, permite que nosotros podamos tener en la imagen, en una de las pantallas, la pantalla está dividida en 2, en una imagen tenemos la imagen axial y en otra imagen tenemos los ejes coronales o sagitales oblicuos, como veis aquí. Siguiente sistema, Maxio, ¿vale? Compañía Perfint y Imactis, que es una compañía francesa. Maxio es una compañía india. Es un sistema de navegación computerizado y robotizado. Este sistema, que también podéis meteros en la página web, es un sistema que nos permite planificar el tratamiento que queremos hacer y nos permite, es un sistema robusto de software y nos permite también la posibilidad de al final del procedimiento saber si lo hemos hecho bien o no con arreglo a lo que nosotros queríamos. Y además nos permite en la estación de trabajo, como habíais visto antes, reconstruir un poquito el volumen del tumor, saber si tenemos que hacer de una manera o de otra.
Bueno, pues este es el procedimiento, esta es la distribución de estos aquí en España, pues hay dos, que los dos están en Madrid hasta ahora, en el Ramón y Cajal y en Puerta de Hierro. ¿Qué es lo que utiliza? Pues utiliza un sistema de referencias por coordenadas, de manera que X y Z, calibración, puntos que utiliza el sistema con una plataforma y utiliza la mesa del TC en un punto concreto como sistema de calibración. Por lo tanto, es un sistema fijo, no es móvil. No se puede llevar de un TAC a otro, o por lo menos no es fácil. Tienes que tener en cada escáner una plataforma donde tú puedas tener el sistema calibrado. Y todos los sistemas que son calibrados, y en nuestra experiencia es así, requieren que se recalibren cada X tiempo porque se van descalibrando poquito a poquito. Y aquí estamos hablando que milímetros son muy importantes. Pero permite la adquisición con el TC trabajando en la consola del sistema. Permite reconstruir, analizar volúmenes rendering, medir áreas de tumor, tratar. Nos impide atravesar zonas de riesgo. Cuando le decimos al sistema que ponga la aguja por un sitio, si el sistema ve que por ahí vamos a atravesar un vaso o vamos a atravesar las costillas o el pulmón, nos dice no se puede ir por ahí. Permite 6 agujas, pero ojo, cuando queremos cambiar una, a veces hay que empezar de nuevo. Las áreas de ablación están predefinidas para los diferentes electrodos, criosondas, agujas del mercado, casi todas, de manera que cuando tú quieres trabajar con una compañía concreta, la tienes predefinida y sabes el área de ablación que te va a hacer, el tiempo de duración que tienes que tener, etcétera. Es decir, te ayuda muchísimo. Al final permite fusionar, ve la trayectoria real, permite medir distancias, medir tamaños, saber cuánto te queda. Permite saber si el área prevista de tratamiento junto con el área solapada obtenida es la real. Es decir, nos permite tener una idea de si hemos hecho una ablación a cero o no. Ojo, no permite fusionar todavía con resonancia ni con PET-TAC ni con PET-RM. A mi juicio, el sistema es complejo, la curva de aprendizaje es larga, aunque el sistema es muy robusto. Fijaos aquí, esta es la región que hemos reconstruido, aquí están los vasos sanguíneos, esto es el hígado, como cualquier estación de trabajo, esta es la posición del paciente. Nosotros, pues, decimos vamos a ir por aquí, parece que estamos en la costilla, pero no, lo que estamos ocurriendo es que estamos haciendo una trayectoria oblicua, como veis aquí, pasando justito por encima, y esa situación que estamos viendo nos la dan estos puntitos que son los diferentes planos que va atravesando el sistema. Aquí lo que está en morado es el área de ablación que nosotros hemos proyectado, que está cubriendo perfectamente lo que es la lesión, con los márgenes que consideramos que nosotros queremos hacer. Pero si resulta que de repente, y este es el control final, donde hemos hecho la ablación con el solapamiento de un TAC y de otro, viendo que realmente hemos conseguido lo que nosotros queríamos. Ojo, como decía, si nosotros esta lesión proponemos hacerla con un electrodo grande y vemos que nos queda pequeña el margen aquí, en esta zona de aquí, pues nosotros en el mismo momento decimos, pues en vez de 1 le ponemos 2 y vamos a poner 2 para tener un margen de ablación que sea mucho mayor y ponemos 2 agujas y calibramos con diferentes fases. Es decir, es un sistema complejo pero que nos permite mucha versatilidad. Tercero, Castination. Es otro sistema, es una casa suiza, está comercializado en toda Europa y, bueno, pues es un sistema también bastante robusto. Os podéis meter en la página web, buscar y luego me podéis preguntar. Utiliza infrarrojos, es decir, ya tenemos el primer sistema que os he enseñado, el MACTIS, que es un sistema de navegación por GPS. El segundo, que es un sistema de calibración de infrarrojos, navegación por infrarrojos. Utiliza unas bolitas que se ponen en los diferentes planos del paciente y se hacen una concordancia y entonces ese es el sistema que la máquina reconoce. Sistema de referencia por infrarrojos, móvil. Se puede llevar de un lugar a otro, de un hospital a otro, de una provincia a otra, de una sala de TAC a otro. Precisa como soporte de titanio con un brazo al cual la casa ISIS, que luego hablaré con él, que también hay que construir volúmenes 3D, permite infinitas agujas, tiene áreas de ablación predefinidas para las diferentes agujas y compañías del espectro, permite fusionar al final de cada aguja la trayectoria definida y la real, pero no permite mediciones de distancias, las permite el sistema, pero no está homologado con la FDA todavía ni con la CE para que esas distancias realmente las puedas medir, sean reales. Lo tienes que hacer en la consola tuya de TAC, no en la consola de la máquina. Y al final sí permite
hacer un solapamiento. Realmente te permite saber si has hecho un acero. Permite fusionar, no permite todavía fusionar con RM-NIPET y el sistema, para mí, como conclusión, es un sistema complejo con una curva de aprendizaje larga, aunque el sistema es robusto. El último, ISIS. Yo no he usado esta consola, la he visto el modelo, he trabajado con fantomas, he ido a la casa comercial. Sí he trabajado con esta otra, que es la parte robotizada. Esta parte robotizada es una parte que se vende y que muchos la vais a poder ver trabajando también en la sala de vascular. Cuando se trabaja con los sistemas de navegación de las salas de vascular, se les puede incorporar esto para que seamos más precisos. Esto lo único que hace es mover la aguja con más precisión. La aguja la tenemos aquí y con dos manditos te mueve la aguja arriba, adelante, atrás, arriba, abajo, en todos los ejes del espacio, con mucha más precisión que nuestra mano, ¿vale? El sistema es este, muy parecido al sistema de IMAX, pero realmente el campo que se ve no es como en IMACTIS, un campo de una FiloView o de un campo de 360 grados, todo lo que ocupa el TAC, sino que vemos solamente una pequeña parte. Este sistema no se ha comercializado y está un poco parado. Se comercializó para neurocirugía y para columna, pero no para body. Pero bueno, está en el mercado. ISIS, muy parecido a IMACTIS, campo magnético, móvil, se puede llevar, pero solo una parte del campo del TC. No permite reconstruir, no tiene áreas de grabación, no tal cual. Sistema simple, a mi juicio, con curva de aprendizaje rápida. También muy parecido al ECOTAC. Bueno, os tengo que comentar, antes de hablar un poco de la diapositiva, que yo he probado un cuarto sistema que es un sistema israelita, que es un sistema parecido a IMACTIS, con la ventaja de que tiene un poquito más de precisión en cuanto a lo que trabajamos y es una mezcla entre los sistemas robotizados, robotizado de Maxio, el sistema de Castination y IMACTIS. Hay una cosa entre las tres cosas que es muy interesante también. No lo he usado, he estado solamente en Fantomas y no os lo enseño, pero hay otro. Y luego hay varias casas comerciales como son Siemens y Philips que están desarrollando sus propios sistemas para TAC. Bueno, ¿por qué utilizar sistemas robotizados en este caso versus sistemas de manos libres? Bueno, fundamentalmente aquí en este estudio hacía una randomización y lo más importante es que al final lo que ocurría es que haces el procedimiento con mayor precisión, en menos tiempo y utilizando menos radiación para el paciente. Tres cosas muy importantes. Esta diapositiva está puesta para acordarnos de una cosa que es ineludible. Utilicemos un sistema de navegación o no, y es el ángulo alfa. El ángulo alfa lo produce la aguja cuando entra en el cuerpo y está condicionado por la resistencia del tejido al paso de la aguja. Eso, nosotros cuando planificamos los sistemas de navegación, planificamos en la superficie de la piel. Lo que la aguja haga una vez que entra en la piel, no podemos evitar ese ángulo alfa todavía. Todavía no tenemos sistemas que cuenten con esa desviación fisiológica. Cuanto más duro es el tejido, la aguja, si es de punta de diamante o es de punta de bisel, si es hígado o es riñón, si es pulmón, si es grasa. Bueno, pues eso todavía no está completamente solucionado. Bueno, pues esto es lo que decían los artículos. Hay un montón. Bueno, os voy a comentar un paciente que también, como el que teníamos antes, es un paciente con un adenocarcinoma con metástasis hepáticas. La primera intervención, endoprótesis de colon por obstrucción. Primer tratamiento con intención radical de cirugía en el 16. Segundo tratamiento, cirugía, segmententomía del segmento 5 con metastasectomía. Se le quitaron unas cuantas e intraoperatoriamente subimos a hacer unas radiofrecuencias. Persiste el CA elevado con 2 o 3 pequeños micronódulos en el segmento hepático y, bueno, pues no se pueden caracterizar por su pequeño tamaño. Como todo es estable, pues hasta el 18, pues el paciente bien. En el 18, pues hay una lesión dominante en el 3 en la que persiste hiperseñal. Bueno, decimos, bueno, hay 2 lesiones subcentimétricas en el segmento 7 y una en el 3, que nos parece que son metástasis. El resto de las lesiones del hígado estaban bien, no presentaban viabilidad tumoral. Bueno, pues el paciente es un paciente con un hígado, con múltiples tratamientos de quimioterapia, hígado graso, ¿de acuerdo? En la ecografía no veíamos nada, pero a veces y difícilmente lo que habíamos tratado. Con contraste, pues alguna zona de tratamiento ya realizado, pero no nos permitía tampoco ver absolutamente nada. Bueno, aquí veis las lesiones, es una lesión aquí en el segmento 3 y 2 lesiones pequeñitas, esta es esta otra de aquí, que era un residuo
o un quiste de lo que habíamos, que no tenía ninguna relevancia, y teníamos estas dos lesiones y esta tercera pequeña. Lesiones difíciles, de difícil acceso, lesiones de difícil llegar. Y yo ahora pues abro un poco una pregunta a alguien, no sé si podemos interrelacionar Pilar o no con esto, y yo pregunto entre estas lesiones, ¿qué alternativas haríais? Unas lesiones que solo se ven con contraste intravenoso, como veis, es una fase intravenosa, que no se ven en la eco basal ni en la ecografía con contraste. ¿Qué hacemos? Hacemos un tratamiento con guía de TAC, hacemos un tratamiento con guía de RM, que se veían bien en la resonancia, las tratamos con SBRT. La localización a mí me parece compleja. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Alguna sugerencia? No sé si alguien puede hablar. Desde luego, Pilar, sí, y Federico también. Así que, Pilar y Federico, ¿qué haríais? Qué malo, Santi, nos pones en esta situación. Bueno, ya me conoces. Ya, esto no, pero no me acordaba ya. Se te ha pasado. Ya se me ha pasado, sí. A ver, son lesiones, Pilar, que pues eso, podemos hacer el tratamiento con guía de TAC, pero claro, solo la vemos en fase con contraste, podemos utilizar sistema, digamos, de referencias anatómicas, porque esto se pasa. Sí, eso estaba pensando en referencias anatómicas, porque, a ver, en el TAC se vería en TAC con contraste, pero no sin contraste. Y sin contraste no se veían, ya os lo digo yo. Entonces sería por referencias anatómicas y porque estamos hablando por lo que estamos hablando hoy, porque fusionar Claro. imágenes Fusionar con contraste, imágenes. sin contraste. Esa es otra alternativa. Bueno, otra alternativa, si estamos en un comité de tumores multidisciplinar, en un centro donde haya, es, oye, mira, nosotros no podemos, la SBRT es una alternativa. Son lesiones pequeñas, están en una localización que no es desfavorable y que tienen buenos resultados. También es otra alternativa, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros lo que hacemos es, fijaros, el TAC sin contraste. Nosotros aquí tenemos el con contraste, pero claro, tenemos el sistema de fusión. Esta la hicimos con IMACTIS. Entonces nosotros en la pantalla tenemos esta imagen y nosotros nos guiamos con esta imagen y ponemos ahí nuestra aguja. Las otras dos, exactamente igual. Las vemos en el contraste. Este es el TAC que tenemos, pero es el que tenemos, que vemos nosotros en el TAC. Nosotros en la pantalla tenemos este otro y trabajamos sobre este en tiempo real. Y entonces colocamos una aguja, yo creo que en este caso se colocó una aguja aquí y que se hizo radiofrecuencia en esta de aquí y en estas más profundas, que eran dos, se hizo microondas para intentar abarcar las dos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues al final la aguja, pues una posición, el paciente de lado, anestesia general, porque nosotros esto lo hacemos con anestesia general para poder hacer las apneas y que todo sea lo más reproducible. Pues se realiza el tratamiento percutáneo con el sistema robotizado, se utilizó Maxio, no IMACTIS, anestesia general con pasos de apneas. Y bueno, pues no se han producido complicaciones y el paciente, esta es la lesión que habíamos tratado, aquí está el estómago pegadita y esta es la otra que habíamos hecho en la otra zona, ¿no? En esta zona de aquí. Bueno, pues el paciente quedó bien tratado. Esta otra lesión es otra lesión de otro paciente que os la pongo aquí, no pongo clínica, es una lesión localizada, son dos lesiones. Una que está aquí localizada posterior, ¿vale? Muy posterior, esto es la zona de la columna vertebral, aquí está el riñón, está aquí pegada en el segmento probablemente 7, ahí en la zona posterior, un paciente que tenía un TIPS, este es un hepatocarcinoma, y esta lesión, bueno, pues es una lesión que para nosotros en un paciente no la veíamos en la ecografía basal, no la veíamos en la ecografía con contraste, pues es una lesión compleja. Además tenía esta otra, como veis aquí, es decir, tenía esta posterior y luego esta otra cerquita de la zona de la prótesis del TIPS, que es esta que está aquí. Es decir, tenemos la lesión en el segmento, un hepatocarcinoma posterior y otro hepatocarcinoma aquí. Bueno, pues ¿qué nos planteamos nosotros en estos casos? Como veis, nos hacemos las reconstrucciones, vemos un poco cómo podemos trabajar y, dado que no las vemos, pues nos vamos a un sistema robotizado. En este caso creo que hicimos electroporación también, por lo menos electroporación de la lesión de aquí en la de atrás. Yo creo que hicimos un tratamiento con microondas, con radiofrecuencia, y en la lesión que estaba pegada a la zona del TIPS hicimos tratamiento, sí, con electroporación, le colocamos 3 agujas a la zona del tratamiento. Bueno, pues hacer esto yo creo que es en una sesión sola, que tardamos, yo creo que fueron 2 horas y media, es prácticamente
imposible si no tienes, a mi juicio, un sistema de navegación que te lo permita. Y sobre todo, teniendo éxito, ya sabéis que en la electroporación hay que ser muy preciso, no mayor de 2 centímetros entre aguja y aguja, no puedes tener tampoco una de cercanía de más de 1 centímetro, tienen que estar todo el rato paralelas o con una angulación menos de 19, entre 15 y 19 grados. Bueno, pues lo que es, aquí están puestas todas, 2 de estas y la otra posterior. Entonces, bueno, pues el resultado fue bueno. Y nosotros hicimos un A+, no un A0, un A+. Este es el resultado del tratamiento ablativo que hacemos al día siguiente con las áreas de ablación que habíamos conseguido. Entonces, bueno, pues para nosotros esto es una forma de trabajar que se ha transformado en una, esto es el NanoKnife, lo que hicimos de tratamiento, se ha transformado en una forma habitual de trabajar, que es lo que de alguna manera pues os comento. ¿Qué ocurre con estas cosas? Que ya están escritas, nosotros no las hemos utilizado. ¿Por qué utilizar tratamiento estereotáctico? Pues el grupo de Reto Bail, haciendo una revisión de todos los grupos que hay, un metaanálisis de todo lo que había hecho sobre tratamiento ablativo en lesiones de menos de 3 centímetros y más de 3 centímetros, en su grupo, utilizando sistemas estereotácticos versus sistema convencional y cirugía, digamos que las complicaciones que tienen y el éxito a 5 años es prácticamente igual en los pacientes en este artículo que tienen hepatocarcinoma. Y ellos, más del 50% de sus pacientes, están fuera de lo que son las guías habitualmente de tratamiento en cuanto al tamaño, es decir, son lesiones entre 3 y 15 o 20 centímetros. Eso es lo que podemos aportar. Esta es la situación importante para nosotros, que para todas estas cuestiones oncológicas y al final llegar a la supervivencia, nosotros tenemos que ser como los cirujanos, tenemos que contar con el tamaño y con el margen tumoral. Es la única manera de poder conseguir la respuesta local y la resolución de la enfermedad local, y que es una forma de trabajar y tenemos que cambiar el chip en intentar hacerlo de manera artesanal. ¿Por qué la fusión de imágenes? Estas diapositivas son del curso de Reto, como veis, yo soy muy malo y son así, pero bueno, las podéis ver en internet perfectamente. Y luego tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Que es, ya estamos en la época del PET, estamos en la época de los metabolitos, vamos a tener cada vez más situaciones en las cuales esto lo vamos a ver solamente con el PET TAC o con el PET-RM y tenemos que buscar esta situación de fusionar cosas para dar solución a los pacientes. Así trabaja Reto Bail. Reto Bail no trabaja con ninguno de estos sistemas que os he contado. Él trabaja con un sistema que ha inventado él, que como veis aquí es un brazo mecanizado, pone hasta, fijaros en este caso del colangiocarcinoma que tiene publicado, creo recordar, todo este era el colangiocarcinoma, se le hizo una hepatectomía rádica con radiofrecuencia completa, con un resultado espectacular. Él tiene esto publicado con resultados de supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia global muy buenos en el colangiocarcinoma, de manera que esta es la forma en la que yo creo que tenemos que llegar. Y yo, por mi parte, ya está, me he alargado un poquito más. Bueno, abierto a que cualquiera de vosotros, tanto tú, Pilar, como Federico, como evidentemente Ana, yo creo que Ana, abrirte un poco la posibilidad de que bueno, puedas comentar desde la experiencia que tenemos nosotros en las biopsias que hacemos y en los tratamientos que hacemos, qué puede aportar a los pacientes vuestros, pues que, como pedían los compañeros de ERF, pues nos cuentes un poco cuál es tu sensación o cuál es digamos, tu impresión de estas cosas que hacemos. Vale, pues muchas gracias, Santi. A mí ya sabes que me encanta tener la oportunidad de aprender de vosotros, porque es verdad que cuando estamos todos en la misma especialidad siempre hablamos de lo mismo y realmente es una oportunidad increíble el poder ver otras perspectivas. Y eso es un poco lo que voy a intentar comentaros 2 o 3 cositas sobre lo que ha dicho Santi. Reforzar no sé, que os sintáis orgullosos de lo que es vuestro papel en el tratamiento del enfermo oncológico. No sabéis hasta qué punto marca una diferencia crucial el disponer de un radiólogo intervencionista
no solo que sea competente, sino también, como dice Santi muchas veces, que esté motivado y que sienta los retos para poder hacer cosas con los pacientes. Se nota muchísimo la diferencia. A veces hay cosas que se salen de las guías y cambian la vida del paciente. Y en ese sentido, el caso del primer paciente, de ese paciente con un colangiocarcinoma, claro, todos tenemos que hacer la reflexión de lo que cuesta hacer eso, pero es que también tenemos que hacer la reflexión de lo que nos habría costado a nosotros y al sistema haber hecho el tratamiento que le tocaba a ese paciente, que era un tratamiento sistémico con quimioterapia, que es para lo que me lo mandaron a mí, y que estaría muerto el paciente, por otra parte. Y este paciente estuvo un montón de vida, un montón de tiempo, con una excelente calidad de vida, no solo con una supervivencia libre de progresión, sino también una supervivencia libre de tratamiento en pacientes que pueden hacer una vida normal, como si no tuvieran cáncer. Es extraordinario. Y eso supone un aumento, o sea, un ahorro económico, pero también un ahorro social, es decir, el permitir a una persona que siga teniendo su vida y que tampoco consuma al sistema. Entonces, eso no lo podemos perder de vista cuando se habla, o sea, cuando tardamos en conseguir estos tratamientos, que nos los aprueben, pues es que es muy importante, es que da igual lo que tardemos. Es que si creemos que es el camino, yo creo que tenemos que intentarlo. Y luego, desde el punto de vista también del oncólogo médico, pues recordaros que nos salváis la vida. Antes, digamos que esto no estaba tan aceptado, pero ahora ya está totalmente aceptado, que los tumores no responden exactamente igual y que a veces diferentes clonas pues pueden tener un comportamiento diferente, ¿no? Y a veces cuando tenemos pacientes que con tratamientos bastante cómodos o bastante poco agresivos tienen controlada la enfermedad, pero en una sola lesión, a veces difícil, hacen una progresión, y que eso a nosotros nos supone quemar una línea de tratamiento, meter al paciente en un tratamiento más tóxico, que de repente un ángel diga que se le puede ofrecer un tratamiento local y que eso a lo mejor nos permite, a veces nos permite un margen de tiempo corto, pero a veces nos permite márgenes de tiempo realmente valiosos. Pues yo creo que, o sea, que es una cosa que tenéis que tener muy en la cabeza, y que por favor os pido que siempre que vayáis a un comité vayáis siendo muy conscientes de la importancia que tiene vuestro trabajo y cuánto nos ayudáis a nosotros. Y nada más es lo que quería decir. Bueno, pues ese es el espíritu, ¿no? Yo creo que, como dice Ana, el espíritu que tenemos que tener en los comités, el espíritu de esa transversalidad, que el paciente de alguna manera pues está en manos de o bien del oncólogo, o bien del gastroenterólogo, o bien del hematólogo, o de cualquier clínico del hospital, que es el responsable de llevar esa enfermedad que tiene esa persona, pero que la transversalidad es que a esa persona le van a acontecer, como dice Ana, un montón de tratamientos a lo largo de su enfermedad, cada vez más, gracias a Dios, cada vez más larga, más cronificada, y que lo difícil ahora mismo para el sistema está en combinar esos tratamientos con una demostración científica o con evidencia científica importante, pero en la cual todos tenemos que participar y que bueno, pues que de alguna manera somos un puntito en esa transversalidad y que no podemos eludir las responsabilidades. Ana lo sabe y lo he hablado con ella muchas veces, nos acabamos de hacer, parece que hablo en la sección, hemos asumido la realización de las biopsias y de las punciones que realizaban los radiólogos generales perfectamente desde hace un tiempo, pero que yo creo que nuestra aportación ahora mismo en estos comités es que, yo lo digo siempre así, creo que el radiólogo intervencionista o
o el radiólogo que quiera estar, me da igual que sea intervencionista vascular o no, como le queramos llamar, un radiólogo preocupado por esta situación tiene que, o sea, donde pone el ojo, pone la aguja y con una eficacia y tanto en el diagnóstico como en el tratamiento que tiene que aportar un valor añadido al resto o sea, al paciente, ¿no? Dime, Ana. Otra cosa que os quería comentar, cuando Santi ha mencionado en el comité la definición de los core members, que es el concepto de qué personas son esenciales para decidir un tratamiento oncológico a un paciente, pues nosotros en el comité, nosotros tenemos, esto no pasa en todos los hospitales, porque cada hospital, digamos, tiene que definir sus comités en función pues, de la casuística y de la complejidad de los casos. Pero nosotros, bueno, pues las circunstancias han determinado que tengamos un comité de cáncer de colon localizado y luego hacemos las metástasis del cáncer de colon junto con la patología gastropatobiliopancreática. Y nosotros hemos considerado al radiólogo intervencionista como core member, de tal manera que si el radiólogo intervencionista no está, no os digo que no nos reunimos, porque sí que nos reunimos y sí que tomamos las decisiones, pero se deja constancia, porque es muy importante tener en cuenta que si el radiólogo intervencionista no ha dicho que no se puede, podemos estar privando al paciente de una opción muy importante. Así es. Bueno, pues estamos aquí abiertos después de que Ana y yo hayamos hecho estas consideraciones a si alguien quiere preguntar algo. Yo creo que Pilar y Federico sois los que estáis gestionando aquí. Aquí sí, aquí hay un montón de preguntas, Pilar. Bueno, por el momento está la gente que parece que está la gente calladita. Estamos invitando a que pregunten, o si quieren entrar en directo con nosotros, pero bueno, yo te quería hacer un par de preguntas. Bueno, primero, ¿cómo te formas para poder llegar a tener experiencia con estos sistemas? La formación, por ejemplo, en mi hospital no hay nada de esto. ¿Cómo podría empezar yo con este tipo de sistemas? ¿Y cuál me recomiendas? Habéis visto un poco, he intentado hacer una síntesis de lo que es la complejidad de cada uno y lo que aporta cada uno. Yo, como en tantas otras cosas, creo que no hay ninguno perfecto. Por eso he probado 3 y me gustaría tener disponibles los 3, porque no son superponibles. Esto pasa como en muchas otras cosas, es decir, tú quieres tener una línea de tratamientos oncológicos y sabes que si la evidencia, hay 2 que son buenos, pues a lo mejor te obligan el centro, el SERMAS o quien sea la institución a hacer uno, pero tú sabes que puede haber 2, a veces son solapables. A mí me pasa con esto, ¿no? Es decir, los sistemas, ninguno es perfecto. Partiendo de esa base y de que todos nos van a ayudar, que es lo más importante, tú puedes escoger dependiendo de lo que tu institución o tú realmente, digamos, te sea más fácil. Los sistemas, tanto IMACTIS como ISIS, son sistemas sencillos de trabajar con ellos. Yo les llamo el ECOTAC. Cualquier persona, cualquier radiólogo intervencionista lo va a aprender de una manera rápida, fácil. Te permite hacer biopsias, te permite hacer tratamientos, te permite cosas que ahora no hacías. Lesiones en la cúpula, lesiones, 4 lesiones, digamos, a la vez, en la misma sesión. Te da mucha versatilidad. Ahora bien, hay que tener claro que para que estos sistemas funcionen bien, es mucho mejor tener anestesia general y tener al paciente con anestesia general supone que tú puedas hacer pausas de apnea para que tu reproductibilidad de lo que tú estás haciendo sea lo más exacta posible. ¿Se pueden utilizar también en tiempo real? Sí, nosotros los utilizamos en tiempo real con el paciente sedado, como en cualquier momento, para hacer las biopsias, para hacer las punciones. Para eso no hay pega, pero para los tratamientos hay que tener a los pacientes con una anestesia general. Entonces, ¿dónde te puedes formar? Pues donde
la gente lo está usando, Pilar. O sea, Me voy allí al Puerta una temporada, vuelvo allí y... Hay dos formas. Una de las formas es, estos sistemas son simuladores. Es decir, si tú tienes el equipo, tú en un Fantomas te formas, como se forma el cirujano general en una plataforma para hacer la paroscopia. Tú te coges la casa IMACTIS, te lleva el Fantomas allí y tú practicas todas las veces que quieras, que es algo que es muy útil. Ese es un sistema. Con Maxio, el problema es que, como no es móvil, la compañía no te lo va a llevar desde la India allí para ponerlo y que tú lo pruebes y que luego no funcione. Pero IMACTIS, por ejemplo, o Castination son sistemas móviles que tú puedes utilizar un Fantomas. Entonces, oye, eso es una versatilidad que antes no teníamos. Dos, pues evidentemente, ahora mismo, si uno quiere trabajar con Maxio, pues en Europa ya habéis visto, hay varios sitios, en Regensburg, en París, en Madrid, en Austria, o sea que hay sitios donde ir, pero bueno, allí vas a ver cómo funciona, vas a ver la experiencia personal, pero no vas a hacer el día a día. Ya. La curva de aprendizaje para un radiólogo intervencionista que tenga experiencia, perdón, para un radiólogo, me da igual que sea intervencionista o no, que tenga experiencia en hacer punciones y biopsias, es cortísima. Esa es mi experiencia. Y cuando no tienes experiencia, mucho menos. O sea, estos sistemas ya se ha probado que cuanta menos experiencia tienes, mejor lo haces. Sí, porque no vas con ningún tipo de prejuicio, ¿no? Exactamente. Si a ti te dicen, pon la bolita aquí y tienes que llegar hasta aquí y no piensas nada más que eso, lo haces mucho mejor. Bien, bien, bien. Y otra pregunta. ¿Las técnicas ablativas, cualquier técnica se puede usar con este tipo de sistema? Me refiero que la técnica ablativa depende del tumor y localización que se decida en el comité de tumores, si va a ser radiofrecuencia, microondas, electroporación, y cualquiera de ellas se puede usar con este tipo de sistemas, ¿no? El sistema de imagen, el sistema de navegación de imagen te permite llevar una aguja, electrodo, quiosonda o lo que quieras a un sitio. Vale. Luego, eso es el sistema de navegación. Y luego está la siguiente parte, que es la parte de software, robusto o no, si usas un sistema que lo tenga, de poder tener el pre y el post y poderlo juntar para saber si tú has hecho claramente una ablación de acuerdo a tu planificación. O, como os he puesto, poder tener planificado una ablación con una aguja de un electrodo de 15 centímetros de longitud que te va a hacer una ablación durante, si es un microondas, durante 4 minutos y si es Medtronic, que va a ser durante 4 minutos de 2,5 por 2,5 en el hígado y que tú de repente lo pongas y digas, jolín, pues resulta que no me vale. Tengo que utilizar, en vez de 4 minutos, 6 minutos y a lo mejor tengo que poner otra aguja. Vale. Y eso es la, digamos, la mayor diferencia entre unos sistemas y otros sistemas. ¿Tú ya solo utilizas sistemas de navegación o haces algo a mano alzada? No, yo ya no utilizo en el escáner mano alzada para casi nada. O sea, casi nada es casi nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo bastantes. Ahí os he puesto los tratamientos ablativos, que son unos 110 al año ahora mismo, hasta el año 2019. Pero cogimos las biopsias también en ese año y estábamos haciendo también biopsias. Nosotros en el TAC, haciéndolo a mano alzada, tardamos más que si lo hacemos con el sistema de navegación. Entonces, a mano alzada, una lesión superficial a 2 centímetros de la piel, pues a lo mejor no la hago con un sistema de navegación. Pero en cuanto haya la más mínima, digamos, pega, lo utilizamos porque nos cuesta. Nadie me ha preguntado cuánto cuesta. Es verdad. Que siempre hemos hablado de dinero. Preguntan eso, tengo que venir aquí a hablar de dinero. ¿Cuánto cuesta? Justo te lo iba a preguntar. ¿Cuánto cuestan? O sea, todo el mundo preocupado aquí, en vez de preocupados por los pacientes, como decía la doctora, como dice Ana Ruiz y tal y cual, no, preocupados por siempre por cuánto cuesta. Bueno, pues a nosotros nos cuesta el sistema de navegación en cada procedimiento, nos empezó costando 450 euros, te hablo del sistema IMACTIS, y ahora está, yo creo, en torno a los 310 o una cosa así. Y cuantos más hagas, más barato, que es lo que nosotros llegamos al acuerdo que llegamos con la compañía y con la gerencia del hospital, ¿de acuerdo?
¿Eso quiere decir que nosotros estamos utilizándolo cuando no debiéramos? Mi respuesta es que no, que a mí lo que me acorta es que yo el escáner no lo tengo parado. Claro, el escáner no lo tengo parado. Al paciente no le doy radiación. Yo tardo menos y hago otra cosa. O sea, es todo eficiencia. Y una pregunta, el tema del anestesista, ¿tuvisteis mucha dificultad para conseguirlo? Porque eso siempre, yo creo que en cualquier hospital... Claro, nosotros, ya sabes, Pilar, que Agustín dice que parece mentira que nosotros estemos todo el día pidiendo anestesistas en vez de pedir radiólogos vasculares. Pero esa es la... A ver, sí, es una pega, pero igual de pega que con lo otro. Yo creo que esas cosas, como bien ha dicho Ana, el esfuerzo, o sea, cuando tú tienes claro que algo es importante en la cadena de tratamiento del paciente, la lucha no es tuya contra nadie, es que el sistema en general debe luchar. Nosotros hemos tenido mucha ayuda del comité como tal. El comité, cuando el comité tiene claro lo que decía Ana, que tenemos unos retos que aportan, el comité ayuda. Nosotros, los documentos que presentamos iban avalados por el comité. Los casos que hemos presentado iban avalados por los comités. Los comités son órganos de decisión sobre los tratamientos de los pacientes con una fuerza muy importante. No es lo que yo piense, ni lo que pienses tú, ni lo que piense solamente Ana, es todos ponemos nuestro conocimiento, o yo veo que es así, a favor de un paciente. Entonces, eso es muy difícil que una dirección médica o que una gerencia vaya en contra de ello. Muy difícil, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay que darle las herramientas, la evidencia científica a que lo que estás haciendo está dentro de unos, digamos, órdenes razonables de evidencia, ¿no? Pero yo creo que esto forma parte y lo que me gustaría transmitiros es que esto no es ciencia ficción. O sea, que esto está ahí y que lo que yo no entiendo es cómo no se hace más. Cómo no lo hay en más hospitales, ¿no? Claro, yo sigo pensando, yo pensé que en su momento esto se iba a generalizar y de repente veo que no. Entonces digo, alguien está errado sin H, o yo, o el resto de los compañeros, o no tengo muy claro esto, ¿no? Ya. Y bueno, entiendo que al principio te hago preguntas porque veo que no preguntan el público, ¿eh? Entonces, bueno, aquí estamos tú y yo charlando. Les hemos aburrido completamente a... Bueno, siguen ahí, escuchándonos están. El día que cuando tienes biopsias o tratamiento, tienes varios pacientes, entiendo, en el escáner citado, o cierras el escáner ese día para ti, ¿no? ¿O cómo va? No, nosotros, Pilar, ahora los días de tratamiento que tenemos en el TAC los hemos pactado, son martes y jueves. Los días que nosotros preferentemente hacemos los tratamientos ablativos son los martes y el día que hacemos las biopsias son los jueves, porque los jueves coincidimos con que los radiólogos del tórax también hacen biopsias. Entonces, pues los hacemos. Chico, nosotros de verdad tardamos 0, y el resto tarda toda la mañana. Esa es la realidad. O sea, ahora que no nos escuchan. No. O sea, esto si estuvieran el doctor Petite, si estuviera Isabel, esa es la realidad. Es decir, yo no digo más que la herramienta está ahí y que desgraciadamente no hemos conseguido, Pilar, que el resto de los radiólogos del hospital usen la herramienta, que yo no lo entiendo tampoco. Y una cosa, para los hospitales que no tenemos nada de esto, que incluso es la primera vez que escuchamos estos sistemas o que lo hemos visto en algún congreso expuesto, pero que nunca tal, una manera de animarnos o de cómo podemos empezar, o, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, en mi hospital no hay nada de esto. Es verdad que las biopsias lo hacen los radiólogos generales en la ECO, las biopsias, y luego en el TAC lo hacen los de abdomen y demás, pero ahora vamos a empezar a coger nosotros el tema de la ablación percutánea, porque, bueno, por unos cambios que ha habido. ¿Cómo podríamos empezar? Porque, claro, tú ya tienes experiencia en esto. Yo sé que tú te has movido un montón, que eres de los primeros que empezaste con todo esto. Lo viví contigo allí, en el Puerta. Entonces, ¿cómo me muevo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le digo yo a mi jefe, oye, mira, quiero probar esto, que esto se está haciendo y esto es una realidad y además que va a venir súper bien para el hospital y para los pacientes, que es lo primero y lo primordial? Pues lo vas a ver cuando sientas esa necesidad. Cuando tú se discuta un caso en el comité de tumores, que veáis
que hay una lesión que está en una localización a la cual tú tienes cierta dificultad para llegar, a la cual ves que es importante, como decía Ana, la relevancia esa o bien del diagnóstico, porque se va a realizar un tratamiento porque es lo que decía Ana, nosotros tenemos que saber que los tratamientos, que cuando nosotros decimos que no a una cosa, como cualquier otro especialista, o decimos que sí, eso condiciona el futuro de ese paciente. Entonces, a veces, bueno, pues estamos acostumbrados no, esto no se puede, a esto sí se puede. Y a lo mejor si te sentaras delante con el paciente y te contaras su vida y vieras las cosas, dirías, joder, pues voy a poner un poquito más de mi esto, a ver si esto es así, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una parte de lo que se llama empatía, ponerse en el lugar del paciente, intentar que tenga la mejor atención posible. Seguro que hay más de 1 o 2 o 3 casos que tú tienes en la cabeza que tú pensarías, si yo hubiera tenido... Sí, por eso te pregunto, porque últimamente tenemos algún caso de lesión compleja, localizada en un sitio que no se ve en la arteriografía, que no se ve en el TAC, que solamente se ve en la reso, que no se puede hacer guiado con ecografía porque de la ecografía te dice que eso no se puede porque está en la cúpula o porque está cerca de no sé dónde. Y te quedas tú con la sensación de, o hacemos un arterio, intentamos a ver si con la arterio, y tampoco se ve, porque hay lesiones hipovasculares que no se ven. Entonces, te quedas con la cosa de... Entonces, ahí sí que vendría bien tener un sistema de estos, ¿no? Ana, es para ti. No, luego quería comentaros que no os olvidéis, porque lo ha mencionado Santi, lo del coste. Es que a veces no lo valoramos y yo creo que también es muy importante. O sea, los que más gastamos somos nosotros para nada. O sea, porque nosotros sí que nos gastamos mucho dinero con muy poca rentabilidad. Entonces, este tipo de tratamientos al final son muy baratos. O sea, escatimar en esto tiene muy poco sentido. Y cuando antes hablaba Santi también de colocaros entre vuestros competidores, hay una cosa que es muy importante y que a veces no tenemos en cuenta, que es el coste, el tiempo que se tarda en planificar una SBRT, el espacio que le quitas a otro, que eso también hay que repartir a los pacientes de forma apropiada. Y luego nosotros todo ese tiempo que se tarda en planificar a un paciente, muchas veces ahí pierdes a los pacientes, ¿sabes? A veces se toma la decisión, se manda al paciente, por ejemplo, a SBRT, y claro, como se tarda en hacer el tratamiento, la situación del paciente puede cambiar porque nosotros dejamos de tratar. Entonces eso también creo que lo tenéis que tener siempre en la cabeza cuando reivindiquéis la importancia de estos tratamientos. O sea, una de las peleas una de las, digamos, las batallas que todavía no está resuelta, probablemente en ninguno de los centros a nivel nacional, porque yo lo que pregunto a los otros compañeros es así, es que estas terapias, al margen de que las hagamos con sistema de navegación o no, las terapias ablativas locales y muchas terapias que tienen también los gastroenterólogos o los urólogos, con la diferencia, vamos a centrarnos en no quirúrgicos, en terapias médicas. Las terapias que hacemos nosotros, las terapias que hacen los gastroenterólogos, no están dentro de lo que llamamos la lista de espera quirúrgica. Eso nos crea un hándicap muy importante a nosotros a la hora de esos tiempos que dice Ana, a la hora de intentar que nuestros pacientes sean atendidos con la necesidad, digamos, ¿no? con la prontitud o con la normativa que nos hemos dado. En la Comunidad de Madrid tenemos un paciente tumoral, no puede esperar más de un mes a recibir un tratamiento, desde que se decide ese tratamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es una pelea que yo he perdido personalmente en todos los años que llevo. He ganado una parte, pero sigo perdiendo esa batalla y he peleado mucho contra ella porque el sistema no es consciente de esto. No somos capaces de transmitir que lo que hacemos algunos especialistas es igual de quirúrgico. O sea, yo me canso de decir en el hospital que si un paciente se va a operar de una metástasis hepática, resulta que se le opera en un mes y se ponen los recursos para que se opere en un mes. Y además ese paciente
es un paciente que se llama Diana en lista de espera quirúrgica. Y cuando llega se para todo el hospital para ponerle eso. Y un paciente para un tratamiento ablativo se puede esperar 6 meses para hacer exactamente lo mismo con los mismos resultados. Porque hoy en día el tratamiento de una lesión focal hepática de 2 centímetros realmente es discutible que sea más eficaz una cirugía o un tratamiento ablativo. Y a veces, en un paciente no quirúrgico, es la única solución. Ya no hay la quirúrgica, ya es esa. Pues resulta que pobrecito paciente es damnificado por el sistema porque no entra en lista de espera quirúrgica. Eso es una situación que los oncólogos, los radiólogos, todo el mundo que participamos en esto, tenemos que poner de relevancia, porque es una realidad palpable. Es así. Bueno, yo creo que con esto que acabas de decir, podemos dar por terminado el directo de hoy. No veo preguntas de los asistentes. Yo creo que con la charla que hemos tenido, más tu exposición y, por supuesto, las palabras de la doctora Ruiz, que, por cierto, muchísimas gracias. Me ha encantado lo que has dicho sobre los radiólogos intervencionistas. Y además sé que nos quieres mucho porque, bueno, cuando estuve allí en el Puerta haciendo la residencia, siempre estabas por allí. Y bueno, sé el buen trato que tienes con nosotros. Y muchísimas gracias, de verdad. Y por haber venido hoy teniendo encima la voz que tienes. Gracias a vosotros, de verdad. Federico, no dices nada. Hoy no has dicho ni pío. No, muchas gracias, Santiago y Ana, de verdad espectacular la presentación y yo creo que, bueno, lo que tú decías, ¿por qué en otros hospitales no se está haciendo? Quizá es cierta resistencia al futuro que es inevitable, ¿no? El robot, el uso de este tipo de tecnologías es inevitable. En el futuro, todos los hospitales deben de contar, tal como el Da Vinci ahora es una realidad en todos los servicios de urología. Creo que este tipo de tecnologías con un desarrollo futuro va a ser indispensable en todos los servicios de radiología, ya sea radiología intervencionista o radiología convencional. Yo te felicito por tu presentación y Ana, te agradezco mucho también la presentación. Aquí tenemos ya también a Mariano que quizá nos diga algunas palabras. Muchas gracias a los dos. Yo agradeceros también porque han estado muy bien y bueno, muy interesante por supuesto. También recojo el guante ese, Santi, de la necesidad de que nos apuntemos a utilizar más esto. Creo que estamos a lo mejor dejando de usar alguna tecnología que, como dijeron recién, es más segura, más precisa, barata costes. Bueno, todo lo dicho, creo que es importante. A lo mejor estos directos vienen bien para ponernos un poco otra vez alguna ficha sobre el tema de la importancia de algunos temas. Y creo que personalmente yo recojo el guante porque voy a tratar de justamente introducirlo. Creo que efectivamente, como también dijeron con Pilar, más de una vez surge esa lesión difícil de llegar y difícil de planificar, que a veces, como dices tú, uno lo hace artesanalmente, pero seguramente de esta manera va a ser mucho más preciso. Así que me quedo con eso. Muchas gracias a ambos y por supuesto a Pilar y también a ti, Fede. Pues gracias y nos vemos pronto. Un saludo Venga. fuertísimo. Hasta luego. Igual para todos. Gracias a todos. Adiós. Pues aquí nos despedimos ya de este directo. Muchas gracias a los participantes, a los que habéis estado ahí aguantando la charla que os hemos dado. Espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos en junio. Ya iremos diciendo por redes el próximo tema a tratar. Ya sabéis que podéis mandarnos por redes sociales si hay algún tema que os guste más que otro y que queráis que tratemos aquí. Y bueno, nada más. Muchas gracias y que paséis buena tarde. Chao.